también. El Señor, para que yo pueda escuchar, me tuvo que tirar en la cama varios días. Cosas que hace el Señor, ¿no? Cuando no le prestamos atención. Pero bueno, les invito a que cierren sus ojitos por un momento, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este momento, Señor, Padre, declaramos que es tu presencia, que es tu Santo Espíritu fluyendo, Señor. Padre, que no soy yo, sino que eres tú a través de mí, Señor, porque no hay nada que yo pueda dar, pero tú sí. Declaro que serán tus palabras, será tu Espíritu, Señor. Padre, hablando, Señor amado, a cada uno de los que estamos acá, Señor. Sabemos que tu palabra viene para edificar, Señor. Tu palabra viene para alumbrar, Señor. Por eso en este momento declaro, Señor, que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor. Que nada venga a distraer, que nada venga a hablar, Señor, a la mente, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, sino que sea tu presencia, Señor, llenando este lugar, Señor. Padre, te damos gracias. Amén. Perfecto. Los que sí les voy a pedir que presten atención, que si agarran el celular es para leer la palabra, ¿sí? Porque yo de acá los miro a todos. A mí me gusta mirar las caras. Pero bueno, como vieron el lema, que en el lema decía consciente de tu presencia. Lo que yo les voy a decir ahora es que yo busqué la palabra consciente en hebreo, porque para mí en hebreo tiene una profundidad mayor. Entonces le voy a leer lo que significa la palabra consciente en hebreo, significa shadat. Significa conocer profundamente, percibir, entender por experiencia, ser consciente de algo de manera íntima y real, relacionarse, comprender e intimar. ¿Se entendió? Qué profunda que es la palabra, shadat. Habla de una intimidad profunda, habla de una relación íntima con Dios. La palabra shadat se encuentra en varios versículos que representa conocer. Entonces, una de las cosas que el Señor trató mucho en mi corazón fue con esta palabra, de ser consciente de su presencia. No es lo que yo puedo experimentar, sino tiene que ver con una relación profunda y una intimidad con Dios. Muchas veces nos pasa que nos enfocamos muchos en hacer cosas para Dios, en las obras, pero Dios siempre está interesado en nuestro corazón. Eso es lo que a Él más le importa, más de lo que nosotros podamos hacer por Él. Y hace un tiempito atrás me tocó estar en cama por un problema gástrico muy fuerte y me sentía muy mal. Y yo sé algo que entiendo es que cuando el cuerpo manifiesta estas cosas es porque hay algo que tiene que salir a la luz. Hay algo oculto que tiene que salir. Y le preguntaba al Señor, o sea, ¿por qué estaba así? ¿Qué era lo que me estaba pasando? Porque verdaderamente me sentía tan mal al punto que no quería ni siquiera hablar. Obviamente me hice estudios y todo, pero una de las cosas que el Señor empezó a mostrar, que en mi corazón había falta de perdón. Y por ahí dice, pero ¿hace cuánto que venís a la congregación? Y bueno, este mes cumplo 10 años, gracias al Señor, que vengo y, saben, siempre hay cosas que tienen que ser expuestas. Y muchas veces no nos damos cuenta o muchas veces no trabajamos en una profundidad. Y sino que por ahí hablamos, decimos, sí, yo perdono, o también lo confesamos, pero a veces hay heridas que son tan profundas que tienen que ser trabajadas y arrancadas de raíz. Y entonces hablando con el Señor me muestra que había esto en mi corazón y le digo, Señor, pero ¿cómo? Si yo ya perdoné, o sea, ya había pasado por esto, pero nunca fue arrancado de raíz. El Señor empezó a poner cosas de mi corazón y una de las cosas que también el Señor me mostraba, que muchas veces no era consciente de su presencia. Muchas veces
padecemos por no tener una relación con Dios, por no saber escuchar, por no saber discernir. Y que muchas veces nos desenfocamos, nos distraemos y tenemos una vida, a veces inconsciente, tenemos una vida rutinaria. ¿A qué llamo rutinario? Aunque obviamente venimos a la congregación, obviamente es imposible que en este lugar no se sienta la presencia por la unción que hay. Es imposible, chicos, acá nos liberamos todos. Pero eso también se traslada a donde estamos nosotros, en nuestra casa. Saben que lo que nosotros podamos ser verdaderamente no es acá, sino en nuestra casa, en donde nadie nos ve. Esa es la verdadera relación con Dios. Esto lo que es acá es un fruto, pero yo acá puedo mostrar la mejor cara, puedo mostrar obediencia, pero yo en mi casa hacer otra cosa. Y muchas veces pasa que vivimos una religión, no vivimos una vida consciente de su presencia a la hora de hablar, a la hora de pensar. Muchas veces, por causa de no estar en una comunión, padecemos confusiones en nuestra mente, tenemos tristeza, nos angustiamos. Y el Señor me remarcaba esto, y una de las cosas que yo le decía al Señor, Señor, enséñame, yo quiero conocerte aún más. Dios es un Dios real. Todos sabemos que fuimos salvos. Todos sabemos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, que Él dio la vida por cada. Eso lo sabemos todo. Pero una de las cosas que yo le decía al Señor, perdóname por no agradecer ese sacrificio. Porque muchas veces tenemos mucha información, pero muy pocas veces vivimos la vida que realmente el Padre quiere que vivamos en el Espíritu. ¿Cuánto tiempo le dedicamos ahí, como decía Cande, que el Señor le habló de las redes sociales? Y no va solo las redes sociales, todo lo que ocupa el primer lugar en mi vida, en lo que hacemos. En nuestro caso, a mí por lo menos yo no trabajo, pero limpio mi casa todo el tiempo y siempre se va mi tiempo ahí. Y ustedes que estudian por ahí dicen, no, no tengo el tiempo suficiente, voy a estudiar, vengo, tengo que hacer la tarea, me canso, llega la noche y por ahí hacemos nuestra oración o por ahí leemos la palabra muy por arriba. Pero la gran realidad es que Cristo habita en nosotros. Y mientras ustedes que están en la escuela, ustedes pueden estar hablando con Él. Mientras están haciendo la tarea, ustedes pueden hablar con Él. Mientras nosotros acá, las mamás que limpiamos, podemos estar hablando con Él. O sea, Él habita en nosotros. Y muchas veces no somos conscientes de eso. No somos conscientes. Es la realidad. Y una de las cosas que le digo al Señor, yo no quiero tener una vida natural, no quiero tener una vida religiosa. No quiero. Quiero ser loca, así como decían, como le dijeron al apóstol, quiero ser loca para vos. Qué aburrido, yo le decía, Señor, no tiene sentido la vida sin vos, porque es una gran realidad. Estuve 28 años sin saber de Él. Sé lo que es estar del otro lado. No hay nada. Déjenme decirle que no hay nada. Fuera del Señor no hay nada. Y saben que una de las cosas que el Señor me habló y me llevó a, a buscar en la palabra sobre Saúl. ¿Cuánto conocen la historia de Saúl? Bien que se la mandó Saúl, ¿no? Pero saben, me llamaba mucho la atención la vida de Saúl porque él no es que él empezó mal o era malo, sino que dice la palabra que a él lo levantaron como rey en Israel porque querían un rey, lo pusieron a Saúl y dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre su vida. Dice que él profetizaba, ha ganado guerras y empezó con un corazón pareciera un poco sencillo porque dice que cuando a él lo iban a poner como rey, dice que él se escondió dentro de una valija. O sea,
¿Cómo hizo para esconderse dentro de una valija? Porque dice que era muy alto, ¿no? ¿Y cómo se llama? Y también dice que cuando Samuel, esperen que se me fue, que cuando Samuel le habla de que Dios lo iba a ungir como rey, dice, ¿cómo? ¿Cómo si nosotros somos de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín? Y lo que me llama la atención de Saúl era su corazón, ¿no? Cuando él comenzó, había un llamado, había un propósito. Dios lo había llamado, Dios lo puso como rey para que gobernara, para que guiara al pueblo de Israel. Pero al correr del tiempo, el corazón de Saúl se empezó a poner en desobediencia. Dice la palabra que tuvieron una pelea contra los filisteos, iban a entrar en guerra contra los filisteos, y que Samuel le había dicho a Saúl que lo esperaras, que en 7 días que él venía, que iban a ofrecer sacrificio, o sea, lo tenía que esperar porque a través de ese sacrificio iba a dar instrucciones de parte de Dios. Ahí empieza la primera desobediencia de Saúl, porque él, ¿qué hace? No lo espera a Samuel, o sea, dijo, ya pasaron los 7 días, vamos a entrar en guerra, los filisteos son muchos, dijo, mejor preparo yo la ofrenda, el sacrificio. Y cuando él estaba haciendo el sacrificio, llega Samuel y le dice, ¿qué haces, Saúl? Y él dice, no, es lo que se lo voy a decir a mi forma, ¿no? Con mis palabras. Y le dice, no, lo que pasa es que los soldados tenían miedo, se estaban yendo, se estaban escondiendo, entonces me adelanté a ofrecer el sacrificio. Y saben que en esa época eran los sacerdotes quien hacía. Era un mandamiento de parte de Dios que solo los sacerdotes podían entregar el sacrificio. Él había roto ese mandamiento, por lo cual Dios se enoja con él. Y después, más adelante, también cuenta la palabra que Saúl, ¿cómo se llama? También el Señor le dio la orden a través de Samuel y le dice, quiero que vayas y destruyas a todos los amalecitas, que mueran todos, hombres, madres, recién nacidos, ganado, todo. O sea, no podía quedar nada. Sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Díganme qué hizo. El tipo agarró, dejó vivo al rey Agag y se trajo lo mejor del ganado. Después mató todo. Pero según para él había hecho lo que Dios le había pedido. Y esa es otra de la desobediencia de él. Y una de las cosas que me llevaba a reflexionar es a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Muchas veces Dios nos da órdenes a cada uno de nosotros de que tenemos que hacer tal cosas y lo hacemos a media. No lo hacemos completo o como Dios nos pidió. O lo hacemos como nosotros creemos que está bien, o como cuando servimos decimos, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien para Él, y muchas veces Dios no está en eso. Y el corazón de Saúl se empezó a exponer porque después también él le agarra envidia a David. ¿Cuánto conocen esa historia de cuando vienen las danzoras? Ahí estaban las danzoras diciendo cuando habían ganado la guerra y decían Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Ahí ya se le remandaban las danzoras. No, mentira. ¿No? Y dice que él se enojó, agarró celos, le agarró envidia. ¿A qué voy con esto? Le estoy hablando de una partecita de lo que es el corazón de David, de cómo él empezó, que muchas veces inconscientemente nos alejamos de lo que Dios quiere hacer con cada uno. Por eso es tan importante examinar el corazón en todo momento, que todo el tiempo podamos trabajar en nuestro corazón cuando algo se expone, que lo trabajemos, porque muchas veces lo que nos pasa, lo que está guardado, pueden apartarnos de lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. Y saben, yo creo que el Señor quería que Saúl tuviera un corazón
correcto delante de él, que Saúl lo buscara, que buscara más que querer, porque según dice acá también de que a él le importaba más lo que decían la gente. Él estaba más enfocado en eso, en lo que pensaban, que en lo que Dios quería hacer. O sea, le importaba más hacer lo que él quería y obedecer a Dios. Por eso en un momento el profeta Samuel le dice, ¿acaso no le importa más a Dios la obediencia que el sacrificio? Dios pide de nosotros obediencia siempre, siempre. Y que guardemos nuestro corazón en todo momento. Pudo haber sido un gran rey Saúl, pero por causa del corazón no lo fue, porque no guardó su corazón, pero sobre todo no buscó intimar con Dios, no buscó relacionarse, no buscó conocer su corazón, porque Dios siempre está dispuesto. Dios siempre quiere que nosotros estemos ahí teniendo hambre, teniendo sed de su presencia. El problema muchas veces está en nosotros. Pero, ¿saben qué? Una de las cosas que a mí el Señor me llevó a leer también fueron los salmos de David. Y en David podemos encontrar todo lo contrario. David tenía errores, como nosotros también tenemos errores. Muchas veces no hacemos las cosas tan bien, pero la diferencia que había entre David y Saúl era que David corría a la presencia de Dios cada vez que se equivocaba. Cada vez que cometía un error, él corría a la presencia del Padre. Verdaderamente siempre había ese arrepentimiento genuino delante de Dios. Y una de las cosas que amo de los salmos que dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que esa palabra tiene que ser lo más importante para nosotros. ¿Saben? Podemos fallar, cometer errores. Todos los cometemos, no hay uno acá que no haya cometido errores. Pero sabe que en la presencia de Dios lo hay todo, todo, todo. Que nunca se aparte eso de nosotros. Que podamos ser conscientes de su sacrificio, que podamos ser conscientes de lo que nosotros somos para Él. Muchas veces no lo somos. Por eso muchas veces sufrimos, padecemos. Es importante que trabajemos en esto, si no vamos a vivir una vida religiosa y tarde o temprano nos vamos a terminar secando. Que nosotros podamos ser ese altar encendido para el Padre, que el fuego del Señor arda en nuestro corazón cada día, que no solamente oremos un momento o que leyamos también pues muy por arriba, sino que vayamos a las profundidades de las palabras del Señor. Él tiene tesoros preparados para cada uno de nosotros. Que cuando leamos la palabra podamos decirle al Señor, alumbra mis ojos, Señor, quiero entender lo que vos me estás hablando, porque saben, yo les voy a decir algo, en la palabra del Señor está nuestra guía. La palabra dice que su palabra es lumbrera para nuestro camino. No puede aburrirnos. Voy a agarrar como si fuera la palabra. No puede aburrirnos la palabra. No podemos no querer leer la palabra. Porque acá habla de nosotros, habla de lo que Dios tiene preparado, habla de cómo tenemos que movernos, habla de cómo tenemos que caminar. Tenemos que amar la palabra. Que el Señor despierte un hambre por su palabra en cada uno de nosotros, que atesoremos la palabra del Señor. Esas fueron mis palabras para el Señor. Que en este tiempo podamos ir más profundo con el Señor, en conocerlo,
en conocer su corazón, qué es lo que Dios dijo de cada uno de nosotros, qué es lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Porque a medida que nosotros nos acercamos, a medida que ese hambre se despierta por Él, somos transformados por su poder, somos transformados por su presencia. Que en este tiempo cada uno de nosotros seamos transformados en una profundidad por el Padre. Porque ahí en su presencia nosotros encontramos quiénes somos. ¿Quiénes somos en Él? ¿Qué es lo que el Señor depositó en cada uno de nosotros? Así que chicos, esto es una palabra más que nada para que podamos reflexionar porque esto es para todos. Esto Dios habló a mi corazón. Es algo que el Señor está trabajando conmigo. Y yo una de las cosas que le dije al Señor, aun cuando adoro, quiero que sea una verdad en mi boca. No adorar de la boca para afuera, sino verdaderamente adorar porque conocemos. No hablar solamente palabras o información, sino que hablemos porque lo conocemos. Que todo lo que hagamos sea a través de su presencia. Que tengamos un corazón correcto, un corazón alineado. Yo no sé por lo que está pasando quizás cada uno, ¿no? Sé que cada uno tiene luchas diferentes, pero si hay algo que sé que en la presencia está la respuesta. En su presencia está la respuesta. Que en esta tarde el Señor nos llene de su presencia y que tomemos una decisión de, ¿sabes qué, Señor? Yo verdaderamente quiero conocerte. Verdaderamente, Señor, Señor, quiero que el fuego de tu espíritu arda en mi corazón. Que podamos marcar la diferencia, que no seamos como los que están afuera. Que verdaderamente digan, no, hey, acá hay algo diferente. Que no seamos iguales en la forma de hablar, en la forma de pensar. Que se marque esa diferencia. Hoy está totalmente corrompido, esa es la realidad. Está todo totalmente corrompido. Y yo creo que es tiempo de que nosotros verdaderamente marquemos esa diferencia como hijos. Que no guardemos rencor, que no guardemos enojo. Si pasamos alguna situación, que saquemos eso de nosotros. No puede haber en nosotros celos, envidia, no puede haber eso. Sino que tenemos que tener un corazón alineado al Padre. Como decía Jesús, lo que veo hacer al Padre eso hago. Que nosotros podamos decir lo mismo. Que seamos internados por Él. Saben, tenía otra cosa preparada, pero bueno, el Señor hace como quiere. Espero que se haya entendido. Nuestro anhelo es que ustedes conozcan al Padre. Yo quiero conocerlo. Y creo que acá todos queremos conocerlo en una profundidad mayor.